amigos, estamos aquí nuevamente con ustedes y la doctora Oridel Febo. Vamos a continuar hablando de estos medicamentos modernos que se usan para tratar pacientes diabéticos. Son inyectables, no son insulina, son inyectables, pero que tienen que ver, son incretinas, son análogos de la incretina. O sea que son iguales a la incretina que el cuerpo produce. La peculiaridad de estos pacientes es que además de ser inyectados, promueven la pérdida de peso, pero son buenos medicamentos para combinar prácticamente con todos los medicamentos que existen en el mercado. Oridel, cuéntanos, ¿cuántos medicamentos de este tipo existen? Bueno, hasta el momento existen 3 tipos de este medicamento. Y como acaba de indicar el doctor, estos medicamentos son análogos de las incretinas. Como habíamos hablado anteriormente de los orales, que lo que hacían era que aumentaban las incretinas normales. Estos son medicamentos que son fabricados que imitan esta incretina, que los otros prolongaban su efecto. Y estos medicamentos, pues la peculiaridad que tienen es que se utilizan en pacientes que son obesos. Obesos porque se ha visto que promueven la pérdida de peso. La otra, la incretina, pues no se ha visto que haya un efecto marcado en el peso, o sea que no tiene prácticamente efecto a nivel del peso. Pues estos son 3 tipos de medicamentos que prácticamente hacen lo mismo, o sea, son análogos de la incretina, del GLP-1, y este medicamento, pues, hay uno que se inyecta 2 veces al día. Que ese es el más viejo, que ese es el primero que salió, que es un medicamento, pues, que igual, uno se lo inyecta y ese se inyectaba una vez al día, 1 hora antes de las comidas. Antes del desayuno y antes de la cena. Exacto, 1 hora antes de las comidas. Pues el próximo que salió se inyecta 1 vez al día y el último que salió, que recientemente salió hace poco, es un medicamento que se va a inyectar 1 vez a la semana. O sea que es igual al primero que salió. Al primero que salió, que se inyectaba 2 veces al día. Y se ha visto que sí, que aumentan y promueven la pérdida de peso en los pacientes, al igual que se pueden combinar con los otros medicamentos, excepto el último que salió, que todavía no tiene indicación para utilizarlo con insulina, pero los 2 primeros que hablamos, el que se inyecta 2 veces al día, que se llama Vieta, el que se inyecta 1 vez al día se llama Victoza, y el que se inyecta 1 vez a la semana. 1 vez a la semana, el Byuron. Lo importante con estos medicamentos, amigos televidentes, es que disminuyen el apetito. Retrasan el vaciado del estómago, por lo tanto, las personas se sienten llenas y por eso es que tienen un efecto de pérdida de peso. Desgraciadamente, las compañías aseguradoras pues no quieren aprobar este medicamento como un medicamento para ser empleado inmediatamente por su elevado costo. Claro, nosotros los médicos tenemos que sentarnos con el paciente, hablar con el paciente y ver lo que más le conviene al paciente y explicarle que aunque son medicamentos buenos, son medicamentos costosos, pero son medicamentos realmente que producen pérdida de peso y lo que nosotros queremos en el paciente diabético es que no gane más peso y que a la vez se controle su azúcar. Así es que yo creo que son medicamentos que, al igual que los inhibidores de los bloqueadores enzimáticos, vamos en la línea correcta. El último se inyecta 1 vez a la semana, lo cual va a mejorar la adherencia del paciente a su tratamiento. El primero se inyectaba 2 veces al día. 2 veces al día. Y el paciente... Se inyecta porque se usa. Se inyecta 2 veces al día. Y el paciente lo veía como con renuencia, que 2 inyecciones es insulina. Y no es insulina. No es insulina, así que el paciente ya tiene miedo a la insulina porque le han hecho tantos cuentos de la insulina. Pues, pero no es insulina, es un medicamento muy bueno que es un análogo de una cosa que el cuerpo produce que se llama incretina. Ahora, estos pacientes que están usando estos tipos de medicamentos, vamos a entender que cuáles son los efectos indeseados, sin caer en lo de pancreatitis. ¿Cuáles son los efectos indeseados? O sea, inicialmente los pacientes pueden presentar, ¿verdad?, con estos medicamentos, como disminuyen la velocidad en que, vamos a hablar claro, en que el estómago se vacía, pues te puede dar sensación de náusea, de llenura, y muchos pacientes pues tienen que ir con el inicial. Se empezaba con una dosis bajita, 2 veces al día. El segundo que salió, que fue Victoza, también se va ajustando 1 vez cada semana hasta que tú logras llegar a la meta del paciente.
Si el paciente no lo tolera, pues regresas a la dosis inicial y vas aumentando nuevamente hasta que el paciente poco a poco va tolerando el medicamento. Y este que salió para semanal... Está todavía en el horno, como decimos Exacto, nosotros. Todavía pues acaba de... Pero ya está en el mercado, fue aprobado por FDA y ya está listo para utilizarse. Y pues volvemos a la misma precaución, pueden causar pancreatitis, no se pueden utilizar en pacientes que tengan, ¿verdad?, que hayan tenido pancreatitis. Y aparte de eso, pues hay una condición que se llama gastroparesis diabética, no se puede utilizar porque al disminuir el vaciado del estómago, en la gastroparesis diabética está disminuido ya, así que ahí está contraindicado. Pero también hay un problema con los tumores de tiroides, del tiroides, pero es en una condición que se llama cáncer medular del tiroides, que no es una enfermedad frecuente, y esto está contraindicado en estos pacientes porque se vio que en ratas pues aumentaba la posibilidad de desarrollar cáncer medular, pero fue una dosis bien alta y pues, pero no se puede utilizar. Muchas veces tenemos que brincar de la metformina y de la sulfonylurea para pasar a la insulina, aunque el paciente sea obeso. Sabemos que cuando le demos insulina a ese paciente va a ganar más peso. Pero si el paciente no quiere este tipo de tratamiento o su plan médico no se lo cubre, pues entonces vamos a tener que seguir con el otro lado. Lo que pasa es que el paciente hay que individualizarlo, o sea, no podemos ver el paciente como si fuera una receta. El paciente al frente mío no es una receta de cocina que yo tengo. Hay que evaluar todos los elementos para entonces tú decidir qué tratamiento tú le vas a dar al paciente. Y como dice el doctor, nosotros como endocrinólogos y nosotros como médicos somos las brújulas, somos los que damos las direcciones, pero quien lleva el barco hacia su destino es el capitán, que eso es el paciente. El capitán del barco es el paciente, el que decide qué va a hacer su vida, sabe que tiene que es una terapia combinada, simplemente tiene que cambiar estilos de vida, tiene que el paciente por lo general es obeso, tiene que hacer su dieta, hacer su ejercicio y tomarse sus medicamentos, utilizar sus medicamentos como están indicados. Sí, el problema de los medicamentos inyectables es que disminuyen la adherencia. El paciente le tiene miedo, hay una fobia a todo lo que sea inyectable. Y máxima cuando yo soy el que me voy a inyectar. Si a mí me la van a inyectar, no hay ningún problema. Pero cuando yo soy el que me lo voy a inyectar, yo tengo mi renuencia a colocarme esa aguja por más fina y por más pequeña que sea. Porque si hablamos antes los pacientes, las agujas eran largas, eran gruesas, las que venían antes. Por eso era que en la insulina se ponía de ladito. Ahora como son cortitas y finitas se pone vertical y con la pluma. Pero aún así sigue el miedo de que me van a inyectar. Y como nosotros le metemos miedo a los pacientes de que si no te portas bien te vamos a empezar insulina. Y eso existe todavía, eso existe y no podemos quitarlo de la mente. Tardaremos pues por lo menos 5 décadas en quitar ese pensamiento de la mente del paciente. La combinación lo podemos combinar con... Se pueden combinar con todo, con metformin, excepto el último que salió, que dura semanal, que no está aprobado para utilizar con insulina, pero se puede utilizar el Vieta, la Victoza, se pueden utilizar con la sulfonilurea, con el metformin, con insulina, o sea, una combinación. Esto es un cóctel. Paciente diabético, usualmente uno lo tiene que tratar de distintas maneras, porque probablemente con un solo medicamento no se llega a meta. Lo que tenemos que entender también es que nosotros no podemos utilizar estos medicamentos inyectables con los inhibidores de los DDP4. Todavía eso no está aprobado. Sí, no está aprobado. Estamos utilizando un medicamento o dos medicamentos que van a tener el mismo efecto, aumentar los niveles de incretina en el cuerpo. Eso no está aprobado todavía. Se están haciendo estudios. Sí, aunque yo he visto algunos pacientes que están en ambas cosas. Eso le respetamos el pensamiento al médico que lo comenzó, pero no está indicado todavía. El FDA no ha indicado ese uso. Y a veces uno dice, bueno, pero la lógica me dice a mí que no debe ser lógico, porque si están usando uno que aumenta los niveles de incretina y hay otro que aumenta los niveles de incretina, ¿por qué yo voy a usar dos medicamentos que aumentan los niveles de incretina? El tiempo y la historia nos dirán a nosotros si esta combinación realmente aporta algo positivo a la terapia del paciente diabético y en un futuro veremos los resultados de estos estudios que están corriendo. Amigos, hemos llegado al final de este programa. Le agradecemos a la doctora Evo su presencia aquí con nosotros y les recordamos que aquellas personas que quieran comunicarse con nosotros en nuestro teléfono, envíenos un mensaje de texto, un mensaje de voz. Nosotros responderemos
con su preocupación en uno de nuestros programas. Y no se olviden de visitar nuestra página de internet.